Mi nombre es Yandy Marcela Pinilla Nagle, soy estudiante en educación especial. En este momento me encuentro cursando la materia de matemática básica. En este video les voy a explicar el concepto de lógica, conjunto y aritmética. En primer lugar les voy a explicar el concepto de lógica. ¿Qué es la lógica? La lógica es una disciplina que mediante reglas y técnicas estudia la forma de razonamiento. Se emplea en diferentes áreas. En la matemática, la computación, la física y la vida cotidiana. En la matemática la utilizamos para mostrar teoremas. En la computación para validar programas. En la física dar conclusiones de experimentos. Y en la vida cotidiana para cualquier trabajo que se realiza ya que tiene procedimiento lógico. Gracias a la lógica el ser humano distingue la realidad de la percepción y defiende su punto de vista con argumentos basados en ello. Se ha considerado la lógica como una rama de la filosofía, pero desde el siglo XIX su formalización simbólica ha demostrado una íntima relación con las matemáticas. Todo esto dio lugar a la lógica matemática. La lógica matemática estudia los sistemas formales en relación con el modo en el que codifica o define nociones intuitivas de objetos matemáticos como conjuntos, números, demostraciones y algunos algoritmos, utilizando el lenguaje formal. La lógica comprende dos áreas de investigación distintas. La primera área de investigación es la aplicación de las técnicas de la lógica formal a las matemáticas y al razonamiento matemático. La segunda, la aplicación de la técnica matemática a la representación y el análisis de la lógica formal. La lógica se divide en diferentes subcampos. El primero es la teoría de los modelos. Segundo, teoría de la recursión. Tercero, teoría de la demostración. Y por último, la teoría de conjunto. La teoría de modelo y la teoría de la demostración, en estas dos se fundamenta la lógica. En la teoría de la recursión, captura la idea de la computación en términos lógicos aritméticos. En la teoría de conjunto ha sido la fuente de muchos, desafiando la importancia de la lógica matemática. Bueno, pues esto más que todo lo que les quería explicar de lógica. Concepto de conjunto. ¿Qué es un conjunto? Es un grupo de elementos con alguna característica común que se representan por medio de una curva que se llama el diagrama de Venn. Los conjuntos se expresan de dos maneras. La primera por comprensión, la segunda por extensión. Por comprensión, el conjunto determina las propiedades que caracterizan a todos los elementos. Y por extensión, el conjunto enumera todos los elementos. Entonces, digamos que si lo vamos a expresar por comprensión, este es el conjunto A. Entonces, para expresarlo por comprensión, en corchete yo coloco, digamos, conjunto de vocales. Aquí lo estoy expresando por comprensión. Y si lo voy a expresar por extensión, coloco, digamos, conjunto A y las enumero A, E, I, O, así como está aquí. Clasificación de los conjuntos. Conjunto vacío, conjunto unitario, conjunto finito y conjunto finito. Y también el conjunto universal. El conjunto vacío es aquel conjunto que no tiene ningún elemento. Se suele representar con el símbolo, con este símbolo. Se suele representar, que quiere decir que es un conjunto vacío. Este es el conjunto vacío. El conjunto unitario es aquel conjunto que está compuesto por un solo elemento. Digamos, este es el conjunto A. Solamente está el elemento del 4, entonces un solo elemento, entonces aquí representa el conjunto unitario.
El conjunto infinito es aquel conjunto que tiene una cantidad de elementos determinados. Digamos, este es un conjunto finito, digamos el conjunto A. Tiene ¿cuántos elementos son? 5 elementos, 5 vocales, entonces ahí está determinado la cantidad que tiene. El conjunto infinito es aquel que no tiene ni una cantidad exacta de elementos, o mejor dicho, no se puede determinar la cantidad. Entonces aquí, este es el conjunto infinito, que van todos los números naturales, desde el 1 y aquí va marcando, no se sabe hasta cuánto es la cantidad que tiene, entonces por eso determina que es un conjunto infinito. Y el conjunto universal es el conjunto que contiene otros conjuntos que mantienen una característica en común. Entonces aquí está el conjunto B, digamos, está el conjunto A, digamos el conjunto C, y ahí están contenidos todos los elementos con alguna característica en especial. Con los conjuntos podemos expresar algunas operaciones sobre el conjunto para tener otro conjunto. Esto se obtiene por medio de la unión, la intersección, pertenencia, no pertenencia, la diferencia. Pues yo les voy a explicar más que todos los más comunes. La unión es la operación que nos permite unir dos o más conjuntos para formar otro que contendrá a todos los elementos que queremos unir. Está el conjunto A, que los elementos están el 1, el 2, el 3 y el 4. En el conjunto B están los elementos el 5, el 6, el 7 y el 8. Para unir estos conjuntos, para formar la unión, entonces ese es el conjunto y aquí están todos los elementos, aquí están todos los elementos unidos. ¿Cómo se expresa esta unión? Se expresa A unión de B y aquí están todos los elementos que contienen esta unión. Aquí para que lo puedan observar. La intersección es la operación que nos permite formar un conjunto solo con dos elementos comunes involucrados en una operación. Este es el conjunto A, que tiene el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y el conjunto B, que tiene el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. La intersección se representa con, digamos, puede ser la U volteada hacia abajo, más que todo. Entonces, estos son los elementos del conjunto A y estos son los elementos del conjunto B. ¿Cuál es la intersección? La intersección van a ser los dos elementos que son comunes. Entonces aquí los dos elementos que son comunes son el 4 y el 5. Entonces A intersección de B, el 4 y el 5. Ahí se forma la intersección. La pertenencia se da entre los elementos de un conjunto y es decir, es perfectamente correcto que uno o más pertenecen a un conjunto. Entonces aquí está el conjunto, está en conjunto y pertenece el conjunto y pertenece, digamos, el elemento 1. Aquí se ve que el elemento tal pertenece a tal conjunto. Cuando un elemento pertenece a un conjunto se escribe con esta E. Prácticamente quiere decir como una E, pero no es una E. La no pertenencia, cuando un elemento no pertenece a un conjunto se escribe, digamos, en. Digamos, para determinar la no pertenencia, digamos que si yo tengo por lo general, fijámonos que yo tenga un conjunto, digamos un conjunto B de colores, digamos, tengan algunos elementos, puede ser el color rojo, el color amarillo, el color verde, el color azul, y que digamos tenga una silla. Entonces todos son colores menos uno, que es la silla, que decimos que no pertenece al conjunto B. Para señalarlo utilizaremos el símbolo, que es este, digamos, como yo di varios colores. Entonces lo que no pertenece al conjunto es la silla, entonces yo colocaría, digamos que la silla no pertenece al conjunto tal, entonces ahí representaría con este. La diferencia es la operación que nos permite formar un conjunto en donde dos conjuntos, el conjunto resultante del que tendrá todos los elementos que pertenecen al primero pero no al segundo.
Entonces el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A está 1, 2, 3, 4 y 5. El conjunto B está 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conjuntos? El 1, el 2 y el 3. Esa es la diferencia entre los dos conjuntos. Entonces se expresa así. A diferencia de B. Se expresa así. La diferencia de A menos B entre A y B es el otro conjunto de A. O también A menos B, cuyos elementos son todos aquellos elementos de A que no lo sean de B. Entonces aquí estos son los elementos de A, estos son los de B, y aquí se forma la diferencia. Pues en el siguiente tema que les voy a explicar es la aritmética. Entonces, ¿qué es la aritmética? Es el estudio de números y las operaciones elementales hechas con ellos. La adición, la sustracción, la multiplicación y la división locales, las cuales pueden ser números enteros, números cardinales, números naturales, números reales, números irracionales y números racionales. Lo primero que vamos a ver son los números naturales. Son aquellos números que permiten contar los elementos de un conjunto. Entonces aquí los números naturales se representan con una n. Entonces aquí van todos los elementos que podemos contar, que son todos los números naturales, son pues todos los números que aprendimos a contar pues en la escuela. Hay algunas restricciones sobre los números naturales. En la división y la multiplicación no existe ninguna restricción, ya que al operar con cualquiera de sus elementos el resultado será un número natural. Por lo menos si yo digo 5 más 8 es igual a 3, y 3 es un número natural. La sustracción tiene restricción. Siempre se debe restarle al número mayor el número menor. O sea, digamos, aquí tenemos el ejemplo 9 menos 6 igual a 3. Y no decir 6 menos 9, que no se puede. No se puede restar un número menor o uno mayor. La división. Solo se puede dividir números que sean múltiplos del otro o que se puedan dividir por uno. Aquí pues 6 dividido digamos 3 y no digamos decir 4 dividido 3, entonces no se podría hacer. Los números cardinales son los números que pueden enunciar la cantidad de elementos. Todos los números naturales incluyendo el número 0. Entonces, los números cardinales son todos los naturales incluyendo el 0. Entonces, se denotan con una N y un 0 abajito y se pronuncia N sub 0. Algunas restricciones para los números cardinales. En la adición no hay ninguna, porque se puede sumar 0 más 6 o 6 más 0. En la sustracción hay un problema, porque no se puede restar 0 menos 6. Digamos un ejemplo, y así sucesivamente, con algún número que ustedes deseen. En la multiplicación no hay ninguna, porque se puede multiplicar 1 por 0 y 0 por 1 y 2 por 0 y así sucesivamente. En la división, ningún número dividido 0 es equivalente, o sea que no se puede dividir ningún número por 0 porque no existe. Eso se va pues a error. Después tenemos los números enteros. Los números enteros abarcan los números naturales y los números cardinales y los números negativos. Aquí me equivoqué en el momento de escribir, pero son los números cardinales y los números negativos. Entonces aquí los números enteros se representan con una Z. Entonces aquí vendrían siendo los números naturales, que van del 1, los números naturales. Ahí vienen los cardinales, los números naturales más el 0 y los números negativos. Algunas restricciones para los números enteros.
En la adición y la sustracción no tiene ninguna restricción. La multiplicación se aplica a la ley de los signos, o sea que aquí digamos eso que se aprende, o sea, la ley de los signos que lo aprendimos en la primaria, que menos por menos da positivo, menos por más da negativo y más por menos también da negativo. Esa es la ley de los signos. En la división, si hay una restricción, no se puede dividir un número que no un resultado dentro de los números enteros. Después vienen los números racionales. Están formados por los números enteros que pueden expresarse como razón. Se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir excepto por cero en los números racionales. Después los números irracionales. No se pueden escribir como fracción o razón. Después vienen los números reales. Los números reales es una combinación entre los números naturales, los cardinales, los enteros, los racionales y los irracionales. Aquí se forman los números reales. Después de los números reales, como son números reales, aparecen los números imaginarios. Los números imaginarios, entre los números imaginarios y los números reales, se crean los números complejos. Pues eso es lo que les tenía por qué explicar. Espero que les haya sido la información útil y gracias por el tiempo.